Es el doctor Dante Alarcón, quien hará la exposición titulado Identidad Cultural. Un aplauso, por favor. Estimados hermanos, muy buenos días a todos ustedes. Primero que nada, para agradecerles por la invitación a la comunidad de Tangor en este importante evento, yo diría muy importante evento, porque se trata de una gestión de un pueblo para recuperar su identidad cultural, para rescatar su historia. Y no siempre vemos eso. Entonces es una maravillosa oportunidad de realizar un homenaje. Y obviamente yo, como soy geógrafo de formación, voy a darle una interpretación, un enfoque para poder valorar realmente cuál es la enorme riqueza cultural de nuestros pueblos. Bueno, entonces agradeciéndoles nuevamente por la invitación y también a los hermanos en el exterior, a María Paró de Bellido, que está en Italia, a la Escuela Comunitaria Huarizaca. Bien, bueno, entonces vamos a comenzar. El anterior, por favor. Ok. Este es un acertijo. Me gustaría que lo lean y finalmente vamos a analizar al respecto, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay un carpintero que tiene una cantidad enorme de madera y tiene dos elementos para utilizar, para medir en su trabajo. Tiene un metro de carpintero y tiene una medida pequeñita también, que es de 5 centímetros. Y él está diciendo, ¿no?, ¿con cuál de ellos puedo hacer un trabajo más eficiente? Bueno, ese es el acertijo. Continuamos, por favor, para adelante. Bien. Bueno, es importante que nosotros tengamos una ubicación en el tiempo y en el espacio. Y entonces, a continuación vamos a ver cuál es nuestra ubicación en el tiempo. Bien, bueno, como ustedes pueden ver, estas 6 culturas son las forjadoras de la civilización universal. Son las 6. No hay más, no hay menos. Como pueden observar, la primera parte, acá al lado izquierdo, está Mesopotamia, que tiene 4.500 años antes de nuestra era. Posteriormente viene China, que tiene 3.500 años antes de nuestra era, y así la India con 3.300, Egipto con 2.200, Caral con 3.000 años antes de nuestra era, y Mesoamérica con 2.000 años antes de nuestra era. Y yo me refiero a Caral como parte de nuestra heredad cultural, de nuestra civilización, porque no me refiero a Perú. Perú tiene escasamente 200 años de existencia como república. Por eso a veces nos extraviamos. Por eso no entendemos las cosas a veces. Queremos englobar en la palabra Perú una civilización de 5.000 años. No encaja. Es como si quisiéramos poner a una vaca en un gallinero. No entra. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una de las últimas investigaciones arqueológicas que está en desarrollo, los morteros en Chao, que es más antiguo inclusive que Caral, pero obviamente, aparentemente, pues son espacios de pueblos nómades que todavía no se está logrando
conocer la profundidad de su existencia ni su complejidad, pero es importante tenerlo, de tal manera que esto va sumando a ese aporte que nosotros hacemos a la historia universal. Luego está Caral, que ya evidentemente es una civilización compleja, con una arquitectura desarrollada, profundamente desarrollada, conocen astronomía, conocen agricultura, es una sociedad organizada, y hay un aporte muy interesante que en Caral aparentemente vivió 1000 años de civilización de paz. Lograron desarrollar una civilización de paz. Ese es un aporte que no se ha podido encontrar todavía en otras partes del mundo. Siguiente, por favor. Y esto que es importante, por favor, Montenegro, que queda en Jaén, que tiene una antigüedad también de cerca de 3000 años antes de nuestra era. Y hay algo importante, si bien es cierto, no tiene la complejidad de Caral, pero se ha hallado ahí fermentos de cacao, de la planta del cacao, porque anteriormente se consideraba que el cacao había sido un desarrollo alimenticio a partir de las semillitas del cacao, del chocolate, en Mesoamérica, en México, y la mayor antigüedad es de 2000 años. Sin embargo, acá en Montenegro, en Jaén, se han encontrado restos de hace 4000 años. Y esto va verificándose de esa investigación científica, que el origen del cacao está en la hoya amazónica, desde el río Guayaga hasta el río Orinoco. Es imprescindible tener, nosotros debemos tener una identificación global de nuestro territorio y no identificarlo políticamente, porque siempre nos gusta decir, no, que Bolivia primero, que Ecuador primero, que Perú primero. Eso en realidad nos confunde. Bien, siguiente, por favor. Bueno, esta es una introducción previa. La nación yarohuilca era conocida como la nación del rayo, porque fue una nación, una civilización que se desarrolló en las alturas, entre la Puna, la Jalca y la Jalca, ¿no? Y esto tiene pues una vigencia de hace mucho tiempo. Sin embargo, en el año de 1980, en la década del 80, en Pasco va a identificarse restos arqueológicos de impronta yarohuilca, ¿no? Y entonces el espacio geográfico político va a ampliarse, porque normalmente los restos de yarohuilca, de la cultura yarohuilca, se habían circunscrito a la región de Ancash y Huánuco. Pero con estos hallazgos se amplía a Pasco, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es el pueblo yarohuilca, no es una civilización de los Andes que se remontan a varios milenios, como pueden ver ahí, ¿no? Alrededor más o menos del año 1000 después de Cristo, según identificación de carbono 14, ¿no? Y los visitantes deben tener en cuenta que hay otros sitios en la zona de Yarohuilca. Efectivamente, he podido revisar en este tiempo información bibliográfica y me he quedado asombrado, realmente asombrado. Por el trabajo que tengo, he tenido la oportunidad de recorrer todo el país, haciendo cartografía. Y no exagero con decir que los restos arqueológicos yarohuilcas son extensos y de alta factura, de alta calidad. Realmente, si hubiese la posibilidad de reconstruir estos centros arqueológicos, creo, no temo equivocarme, que podría ser un destino turístico tan importante como es el Cusco. Es realmente impresionante la cantidad de restos arqueológicos de la nación yarohuilca. Siguiente, por favor. Bien, acá esta imagen a mí me emociona bastante, porque si ustedes ven, es una persona
Es un hombre adulto, es un hombre grande, que está caminando por esas montañas. Y está caminando buscando las huellas de sus antepasados. Y es uno. Y seguramente que hay algunos más, pero no muchos. No muchos. Es un esfuerzo individual, es un sacrificio, es dejar su vida para un logro que tiene que ser seguido por los herederos del pueblo, ¿no? De Tangor. Esto es una imagen maravillosa, a mí realmente me emociona. Siguiente. Bueno, yo, como les dije, soy geógrafo y voy a hacer un enfoque desde la geografía a este tema de la identidad cultural y de los restos hallados en Pasco y de la nación yarohuita. Pero es importante que nos ubiquemos en el espacio. Hace un rato nos habíamos ubicado en el tiempo, ¿recuerdan? Nos ubicamos en el tiempo y entonces ya sabemos que no somos un pueblo cualquiera. En realidad ningún pueblo es un pueblo cualquiera. Pero si vamos a identificar en el escenario de la civilización, nosotros somos uno de los 6 pueblos que forjó la cultura universal. Bueno, desde el punto de vista geográfico ahora vamos a ubicarnos, ¿sí? Este es el Perú que todo el mundo conoce, ¿cierto? Todo el mundo lo tenemos en la cabeza y siempre repetimos, en cualquier tipo de evento siempre lo reiteramos. El Perú es un país de costa, sierra y selva, y eso inclusive es nuestro mayor orgullo. Tenemos costa, sierra y selva, lo repetimos siempre. Pero tenemos que analizar si realmente esta descripción del Perú corresponde con la realidad. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis geográfico, ¿ok? Siguiente. Este es nuestro continente, América, evidenciando principalmente Sudamérica. Y es un continente especial porque ubica desde la Antártida al Ártico, desde el Polo Sur hasta el Polo Norte. Entonces nosotros somos como la columna vertebral de la Tierra. Y al tener comunicación, porque siempre hemos tenido comunicación, como un detalle, a la dama de Ambato, que vulgarmente se le conocía como la dama, como la momia Juanita, ¿se acuerdan? La dama de Ambato. Resulta que en el estudio genético que sacaron de sus restos, había componentes del pueblo Cuna. Y el pueblo Cuna es de Panamá. Entonces, como ustedes podrán saber, y después vamos a hablar también un poquito al respecto, nosotros hemos tenido comunicación continua por todo el territorio. Por eso hemos tenido un conocimiento pleno de la tierra. Siguiente, por favor. Vamos ahora a fijarnos solamente en la parte, entre comillas, Perú. Vamos a ver, como ustedes pueden ver, más o menos es esta parte donde se ve Paracas y se ve el sur, y también se ve la Amazonía como unos puntitos más allá, uno de los más extremos, pegados, debe ser Iquitos seguramente. Bien, ahora la siguiente, por favor. Bien, ahora volvemos al mapa y vamos a observar el ancho que le dan en los textos escolares y en los textos académicos a la llamada región costa es de 100 kilómetros de profundidad. Tiene 100 kilómetros de profundidad. Supuestamente, desde la orilla del mar, tenemos que penetrar 100 kilómetros para identificar el final de la franja. Pero si hacemos eso, resulta que al final de los 100 kilómetros está la Oroya. Ustedes pueden agarrar un escalímetro y comprobar. Entonces, según el mapa escolar con el cual se educan a los niños y con el cual nos hemos educado nosotros, resulta que Olaoroya es parte de la región costa. Bien, el siguiente, por favor. Pero no dejémonos que nuestros prejuicios nos conduzcan a una conclusión. Hagamos un análisis geográfico adecuado, observando la fisiografía. Siguiente, por favor.
nuevamente, ¿no? Nuevamente los 100 kilómetros, como ustedes pueden ver, ¿no? Siguiente. Esto supuestamente es la costa, como pueden ustedes ver, zona montañosa. Siguiente, por favor. Esta es la sierra, supuestamente. Y finalmente, la selva, ¿no? Esta descripción paisajística, bastante simple, bastante somera, tiene que ver con las características con las cuales los españoles de la época veían a su territorio. En España se decía costa, sierra y montaña. Y le decían sierra porque cuando veían el horizonte eran pequeñas elevaciones y totalmente diferentes a las montañas que nosotros tenemos, ¿no? Pero ellos nos dejaron esa heredad de interpretar paisajísticamente nuestro territorio. Bien, ¿no? Bueno, entonces ya ustedes saben la conclusión. Siguiente. Ahora nuevamente vamos a ver nuestro territorio. Siguiente. Y ya desde un punto de vista de delimitación fisiográfica, de los accidentes fisiográficos, de la topografía, podemos identificar que hay un enorme bloque que es los Andes, con una excepción de profundidad de 100 kilómetros que está en Piura, que es el Tabrazo piurano. Si ustedes miden desde Paita hasta la ciudad de Piura, van a encontrar 100 kilómetros de profundidad. Suficiente espacio para que se desarrolle una propia flora y una propia fauna. Y ahí vemos a la Amazonía, ¿no? Siguiente. Entonces, evidentemente, nuestra naturaleza geográfica, por lo tanto nuestra naturaleza cultural, es andino-amazónico. Y entonces, si tomamos ese concepto, evidentemente nuestra identidad va a cambiar. Resulta que no del todo es el término correcto usar costeño, ni serrano, ni selvático. Porque selva es un término genérico. Lo que se debe utilizar es, a nadie le gusta que le digan, oye tipo, ven acá, a nadie, ¿no? Quieren que le llamen de su nombre, ¿verdad? Entonces el nombre es Amazonía. Así como la parte andina, el nombre son los Andes, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? ¿Y dónde está Lima? Lima está en el borde de los Andes occidentales. Es un litoral, no es una región natural costa, es un litoral. El único lugar que podríamos llamarle costa es Piura. Siguiente, por favor. Bien, miren, acá está justamente la cordillera Escalera en Tarapoto, parte de la cordillera Azul. Como pueden ustedes observar, es una zona andina, pero con mucha vegetación. Esto es el límite entre los Andes y la Amazonía. Siguiente, por favor. Y este es el otro lugar, ahorita hablábamos de Lima, ¿verdad? Este es, nosotros le conocemos como el Apu Ucharo, ese es su nombre originario. Y desde la colonia le han puesto de nombre San Cristóbal. ¿Sí? Entonces podemos ver ahí lo que le llamamos a veces la Sierra de Lima, decimos como algo muy lejano, ¿no? Muy lejano. Podríamos hablar de Cantayauyos, ¿verdad? Como pueden ustedes ver, es prácticamente la misma, el mismo afloramiento geológico, es el mismo producto geológico, tiene las mismas características geológicas. Pueden ver por acá atrás, al fondo, cómo se ven las montañas, ¿no? Y los que viven en el Agustino ahora pueden decir, vivo en los Andes, en los Andes occidentales. Esto va a cambiar completamente nuestra concepción de nuestro territorio, porque uno tiene que utilizar los términos adecuados. Yo no le podría llamar a mi dedo brazo. Si le llamo a mi dedo brazo, entonces yo no estoy ubicado, no conozco mi anatomía, no conozco mi cuerpo.
le tendría que decir al médico, me duele el brazo. Imagínense qué diría el médico. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, entonces desde un enfoque geográfico, nuestra identidad cultural, y conforme los rastros, los hallazgos arqueológicos de diverso tipo, como en este caso los tejidos maravillosos que tenemos, podemos ver claramente que nuestra identidad es andino, amazónico, y este maravilloso uncu lo representa como tal. El uncu era un ponchito ceremonial que usaban los incas. Ahí es un ponchito hecho con plumas de guacamayo. Eso usaba el inca, un poncho con plumas de guacamayo. Por eso es que hay muchas personas del mundo que vienen exclusivamente al Museo a Mano de Lima. No vienen ni siquiera a comer, o de repente ahora con la gastronomía conocida que tenemos también aprovechen para comer, pero ni siquiera van a Machu Picchu. Se vienen al Museo a Mano en Miraflores, donde están los tejidos más importantes del mundo, y muchas veces nosotros no lo conocemos. El siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora ya conocemos más o menos el territorio, la geografía, tenemos ya una idea de repente más realista de la geografía. Entonces vamos a ver un análisis algo más profundo. Es el enfoque territorial de altitudinal de 8 regiones naturales propuesto por el geógrafo Javier Pulgar Vidal. Bien, miren, él es Mariano Paz Soldán, un sabio, un tipo de mucho conocimiento, astrónomo, matemático, geógrafo, jurista, un sabio, un erudito. Ramón Castilla le asignó la tarea que él desarrolle el Atlas Geográfico del Perú, y él desarrolló la tarea. Imagínense en aquellas épocas cuando no había carro, no había tren, no había helicóptero, no había avión. Imagínense lo que es hacer ese trabajo. Y ustedes saben que la identificación cartográfica es a partir de las observaciones astronómicas, y una observación astronómica completa se hace antes con el método antiguo, se podía hacer hasta en 3 meses. Entonces había que hacer una red para triangular. Es un trabajo arduo. Y entonces este hombre sabio nos dejó este maravilloso mapa. Pero al margen del maravilloso mapa podemos observar algo tan maravilloso como el mapa inclusive, porque está adornado con la flora y la fauna de este territorio llamado Perú, y con los pueblos originarios. Están los pueblos originarios acá, allá arriba, al otro lado. Entonces, obviamente cuando un hombre se hace sabio, comienza a interpretar por fin, con claridad, con mayor claridad, la realidad, ¿no? Porque el racismo es producto de la ignorancia, y un hombre sabio como él no podía tomar pues, conclusiones absurdas, ¿no? Siguiente, por favor. Mariano Paz Soldán falleció porque su tarea era inmensa, era gigantesca, una vida no alcanzaba para tanto, pero nos dejó una maravillosa herencia, que eran sus ficheros. En esos ficheros estaba anotado todas sus observaciones de este viaje para desarrollar un trabajo como un atlas. Y a principios del siglo, Javier Pulgar Vidal los halló y comenzó a interpretar este trabajo. Y a través de la toponimia, es decir, el nombre de los pueblos, fue identificando que además correspondían a características edáficas, características climáticas, características productivas. Entonces, en la época de los incas, con solo saber qué nombre tenía un territorio, podían saber qué capacidad de uso tenía ese territorio. Lo tenían clasificado.
Siguiente, por favor. Este es un resumen justamente de esos dos conceptos. Este es el concepto que nos dejó la colonia, que lo repetimos hasta el día de hoy: costa, sierra y selva. Y esta es la conclusión de Javier Pulgar Vidal de cómo nosotros veíamos a nuestro territorio. Es mucho más diverso, más minucioso, porque tiene 8 regiones naturales, ¿no? Y a través del corte podemos ver las características de su fisiografía. Y en la parte de allá podemos ver en dónde estaba ubicado la civilización Yarohuilca, en la Janca, en la altura. Siguiente. Bueno, y entonces ahora ustedes podrán entender por qué la complejidad de nuestra cultura. Cuando hacemos un quinto con 4 hojas de coca, estamos expresando un enorme conocimiento de la Tierra y el universo. Y muchas veces, por prejuicio, por ignorancia, podríamos creer que es una actitud primitiva, ¿no? Entonces, cuando los sacerdotes, los hermanos que le llaman en quechua los alto misayo, cuando levantan y dicen Pachamama, Taita Inti, Mamatilla, están hablando con una profundidad que queda de lo que en su momento era conciencia general. De ahí surge la cosmovisión andina, holística, andino-amazónica. Y entonces prácticamente es la biosfera, la Pachamama. Cuando queremos hablar en científico, entre comillas, estamos hablando de la biosfera, la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, desde un enfoque del rumbo del ser humano que transita sobre ella. Siguiente. Bueno, y esto justamente nos dio la sabiduría, ¿no? Como ustedes pueden ver, ellos, al interpretar el territorio, construyeron las herramientas adecuadas para desarrollar el territorio, pero con una diferencia: se construyó sin destruir, porque el respeto a la Pachamama privaba antes que todo. Algo totalmente diferente en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, ellos, gracias a ese conocimiento, determinaron que para poder desarrollar el espacio andino amazónico tenían que definir una ruta, que es el Capañán, ¿no? Estas líneas negras, como ustedes observan, son las rutas longitudinales del Capañán, y las líneas rojas, las rutas transversales, de tal manera que la comunicación en todo el territorio estaba asegurada. Había comunicación constante. Siguiente, por favor. Acá tenemos la Yupana, que era un ábaco para hacer los cálculos matemáticos, y tenemos al Quipu, que obviamente servía como un disco duro. Entonces, ellos estaban totalmente comunicados, sabían perfectamente lo que tenían, a través del Capañán se comunicaban y podían transportar la información. Siguiente, por favor. Bueno, y este es el Capañán, ¿no? Ahí podemos ver que la vía longitudinal unía desde Pasto en Colombia hasta el río Maule en Chile, pasando por el Ecuador, por el Perú, por lo que hoy es el Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? Y miren las características del Capañán. En historias de caminos, dicen que los caminos más desarrollados, los más importantes en el mundo, son los caminos romanos. Y he tenido la oportunidad de ver esos caminos, que son impresionantes, porque ellos inclusive fueron los primeros en usar asfalto. Imagínense, los romanos tenían caminos con asfalto hace 2000 años. Después de los romanos venimos nosotros, los caminos incas, porque los romanos tenían una facilidad. ¿Saben cuál es la altura promedio de Italia? 80 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura promedio. Obviamente que en algunos lugares
existen montañas, ¿no? En la zona de los Alpes, los Apeninos, son montañosos. Pero la altura promedio es bastante más baja que la altura promedio del Perú. Fíjense esas montañas, imagínense construir una red de caminos en esas montañas. Eso no lo hace cualquiera. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuáles han sido los logros de la cultura andina, los logros civilizatorios de la cultura andino-amazónica? Pueden observar, por ejemplo, en el altiplano, que a través de los guaruguaros, en zonas altamente frígidas, podemos sembrar cereales, podemos sembrar papa. El desierto de Nazca puede utilizar aguas subterráneas. En Tipón, en el Cusco, tenemos un estudio preciso de la hidráulica, Cumbemayo, de tal manera que el hecho de conocer el territorio a profundidad nos dio el camino para desarrollar la tecnología. Siguiente, por favor. Bueno, imagínense, obviamente, en un territorio complejo, de fisiografía realmente es el Nepal, si tú quieres, ¿no? Montañas profundas, abismos profundos, clima de contraste, no se puede trabajar individualmente, es imposible. Y entonces surgía el trabajo que nosotros lo conocemos a veces como faena, pero su nombre era Aini, la minca. Todo el mundo trabajaba, todo el mundo en una dirección, ¿no? Y entonces, estos andenes nos han parido millones de tipos de plantas. Ustedes habrán escuchado